Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ayer muchos estaban celebrando que se anunció por parte del gobernador que se va a dar un alza salarial para los maestros y las maestras de $1,000. Un alza que está asegurada hasta unos años, porque la realidad es que son unos fondos federales y se van a utilizar estos fondos y mientras mientras se da este aumento, se va a buscar el dinero porque estos fondos no son recurrentes, así que es un aumento que está, como decimos por ahí, es temporero en lo que se consigue entonces el dinero para que el mismo sea de manera permanente. Hay algunos que lo han visto con buenos ojos, hay otros sectores que no lo han visto con buenos ojos, pero quería tocar base con la secretaria general del sindicato de la Asociación de Maestros, Sibaris Morales Paniagua. Sibaris, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mili, y a todos los radioescuchas, gracias siempre por la oportunidad que nos brindas. No, y gracias a ustedes por siempre estar disponibles. Sibaris, ¿cómo tú observas esto? Porque ayer el gobernador pues anuncia este aumento de salario para los maestros, pero la realidad es que no son fondos recurrentes, lo que genera un reto para poder identificar los fondos de manera permanente. Ok, vamos a explicar esto, Mili, porque sabemos que ha traído confusión. Eso es parte de verdad, el hecho de que haya animosidad del magisterio. Nosotros lo comprendemos. Los fondos del plan ACER, ¿verdad? Que estamos hablando de que es el Elementary and Secondary Emergency Relief, ¿verdad? Esos fondos llegan a Puerto Rico por el secretario de Educación Federal para atender distintos escenarios dentro de el magisterio o de la agencia. El plan sí contenía esta ¿verdad? Esta servidora tuvo la oportunidad de leer el plan mucho antes de que se determinara que esta partida se iba a utilizar en este momento, porque hay una partida para asuntos sí de atender las necesidades del maestro, de los estudiantes, de toda la comunidad escolar. El plan tiene muchas fases y está dirigido a 2 años, al 2024, ¿verdad? Consono con lo que está sucediendo con la pandemia, proyectando que en ese momento pues ya hemos salido de esta situación. Ahora bien, la decisión que toma el gobierno, nosotros la respetamos porque lo que teníamos por la Junta eran $470 condicionados a una porción ahora en el verano y la otra porción a enero. Ellos van a completar hasta los $1,000 ese dinero para que el maestro lo reciba desde ¿verdad? Contando 1 de julio 2022. Ya en Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico, su presidente, el honorable Dalmau, ya están haciendo la diligencia a nivel estatal, donde ya reconocen que hay unos fondos recurrentes en el país del Fondo de Puerto Rico para que eso continúe. Esa es la parte que todavía... Claro, pero ¿qué fondos son esos que están tratando de identificar? Bueno, ellos simplemente hicieron el anuncio, ¿verdad? Nosotros no nos hemos todavía reunido con él, pero sí se hizo el anuncio de que ya aquí hay, ¿verdad?, unos fondos que se detectaron. Ahora bien, cuando ellos nos digan de dónde provienen, que hay unas recomendaciones, nosotros sabemos hay diferentes ámbitos de donde podría ser, además del hecho de que el plan de ajuste, ¿verdad?, comenzó el 18 de enero, con que la jueza determinó que la fecha de efectividad va a ser el 15 de marzo. Una vez que eso comience, sabemos que todo va a girar, que todo va a cambiar, que el escenario para el magisterio va a ser diferente, pero la legislación está viva. La legislación te permite que en su momento, con fondos del Estado, se pueda tomar una serie de decisiones proyectando el pago inclusive a que el retiro se le dé una aportación hacia
las cuentas de aportación definida o plan 106. O sea, no se limita únicamente al aumento. También hablamos del retiro y también hablamos de la carrera magisterial. El pago de la carrera magisterial a aquellos maestros que la hicieron y por la ley 7 se congeló, no la tuvieron, van a tenerla y van a tenerla retroactiva. Y aquel maestro que se quiera, ¿verdad?, entrar en ella, también puede entrar para hacer sus estudios de posgrado, maestrías o doctorado y que tengan un alza salarial. O sea, hay distintos escenarios, solamente se han enfocado en el anuncio. Nosotros no estamos diciendo, Mili, que la lucha se terminó, hay mucho por hacer. No, sí, la realidad es que cuando el gobernador hace el anuncio, pues nada, se toma con buenos ojos, pero por otro lado hay que ser realistas de que esto es por 2 años y hay que entonces confiar en la palabra del presidente del Senado que en efecto esos fondos se van a buscar y que van a aparecer y que la Junta, Sibari, porque aquí hay un escenario, claro. La Junta es la que prácticamente dictamina qué va y qué no va en este país. Y señores, claro, estoy dialogando con Sibaris Morales Paniagua, secretaria general del Sindicato de la Asociación de Maestros. Sibaris. Pues mira, la realidad es que tienes razón, la Junta está ahí, el escenario está ahí. Ahora, nosotros estamos contando, la American Federation of Teachers ha hecho lo propio y el Congreso de los Estados Unidos también está mirando hacia Puerto Rico. No solamente son los maestros, son los empleados públicos y los reconocemos. Todos tenemos una situación y entendemos que es una decisión personal el que vayan a manifestarse. Nosotros siempre hacemos el llamado a nuestra matrícula, sí, hacia los horarios antes de su jornada laboral, en su hora de almuerzo o posterior a, por ley 45. Y sobre todas las cosas, Mili, esta parte es bien importante. Esos $1,000 van a estar en materia de negociación colectiva porque nosotros estamos trabajando con ese convenio para, ¿verdad?, de alguna manera también que haya otra seguridad que se tiene que cumplir porque son condiciones laborales, pero también económicas para el magisterio puertorriqueño. ¿Qué le parecen a ustedes las expresiones? Porque el gobernador hace este anuncio, perfecto, te vamos a dar los $1,000, pero que no se repita lo que pasó el viernes pasado. O sea, me das una buena noticia, pero por el otro lado me estás dando un chiquimangue. Bueno, la realidad es que todos, ¿verdad?, nos sentimos incómodos, ¿verdad? Es natural porque somos profesionales y fue difícil el que no los dijera, ¿verdad? Y que todos sintiéramos que se vea de esta manera. Yo traté de tener un balance entre sus expresiones y quise entender que la alusión tiene que ver más hacia lo que los niños necesitan por el hecho de detener el sistema, porque si lo tomo de manera, ¿verdad?, como pararme en la loseta, como acabas de usar esa expresión, me estás regañando, pues definitivamente me voy a sentir ofendida, pero quiero tratar de entender el escenario y sobre todas las cosas no lo estoy validando, estoy simplemente diciendo, quiero verlo desde otra perspectiva, porque si lo veo solamente desde esa, definitivamente me sentiría muy, muy incómoda. Lo triste de todo esto, Sibaris, es que él reitera todas sus expresiones dichas ayer. Por ejemplo, lo que reiteró que, pues, si usted decide ser bombero o si decide ser policía. Y entonces hoy en Noticentro lo recalcó. O sea, hubo 2 funcionarios que en la mañana estuvieron tratando de decir que fue que se malinterpretaron sus expresiones. Y él reitera hoy en Noticentro, y esta es la cita directa, es exactamente el mensaje que hay que decirles a todos. O sea, esto es como meterle el dedo en la llaga a los servidores públicos, incluyendo a los maestros que trabajan en unas condiciones que no son las mejores para estar dando clase. Es como poner el dedo en la llaga. Definitivamente. Hay que reconocer que, ¿verdad?, si él hoy, ¿verdad?, tengo que decirlo, no tuve la oportunidad de ver sus expresiones durante el día de hoy. Entendí que era el furor de la conferencia de prensa de ayer y querer hacer un llamado a la vocación, ¿verdad? Pero definitivamente probablemente debió seleccionar mejor sus palabras para decir, este es el llamado, porque hay maneras de decir las cosas. Nosotros como educadores le mostramos a todos los niños y los jóvenes que atendemos cómo debemos, ¿verdad?, nosotros expresarnos, cómo debemos conducirnos,
Y es importante que entonces se entienda que hay maneras de decir las cosas. Se puede hacer un llamado, sí, y decirle a las personas, es importante que cumplamos con el país, es importante que Puerto Rico pueda salir de esta situación, pero para eso también hay que cumplir con los servidores públicos y definitivamente darle las condiciones laborales que necesitan, darle las garantías, porque el escepticismo, ¿verdad? Hemos perdido el creer en el sistema. Nos han fallado en el pasado, Mili, y eso es algo natural y es definitivamente algo que está sucediendo y no podemos simplemente querer tapar el cielo o el sol con una mano. Es una realidad. Por otro lado, hay una vista pública de la cual usted va a estar participando próximamente, de la resolución 207 de la senadora Ana Irma Rivera Lacén, para investigar condiciones de los empleos, sueldo y retiro del magisterio. ¿Cuál va a ser su posición en torno a eso? Y pues, va a estar deponiendo en esta vista. Bueno, me encuentro ya aquí en el Senado, así que estoy haciendo esta entrevista literalmente frente a la puerta. Pues mira, nosotros estamos trayendo aquí, ¿verdad?, cómo ha sido la preparación del docente, qué requiere ser un maestro activo, cómo pasa de estar, ¿verdad?, de ser un maestro transitorio para convertirse en un maestro probatorio, cómo alrededor de 5,000 maestros, ¿verdad?, están en unas condiciones de su estatus transitorio y no se resuelve. Eso trae unas problemáticas con el sistema. ¿De qué manera esos maestros tienen que certificarse? ¿Cuáles son sus, ¿verdad?, la cantidad de años que pasa un maestro para hacer su bachillerato o su maestría y entonces certificarse en el sistema? Así que vamos a explicar todos los detalles que conllevan para convertirse en un maestro, cuáles son las condiciones del empleo, que sabemos que son unas difíciles porque lo hemos discutido ya en muchas ocasiones, cómo se da el registro del ponche o ponchador, ¿verdad?, del sistema TAL, cómo se da el registro del sistema CIE, ¿verdad?, y la plataforma que lo discutimos en una entrevista previa contigo, y entonces la ley de carrera magisterial que hace que el maestro pueda aumentar su salario por su preparación académica, pero sin dejar atrás que hasta el momento, al día de hoy, porque recuerda que no hemos llegado a julio del 2022, el magisterio, su sueldo base es de 1,750 desde hace más de 10 años y que no reciben un aumento de sueldo, ¿verdad?, considerable. Así que todos esos temas los vamos a traer aquí y tratando de que ellos entiendan cuál es la realidad una vez que el 18 de enero el plan de ajuste, ¿verdad?, se aprueba por la jueza, y cómo es que entonces queda nuestro retiro y un gran grupo de maestros tiene que trabajar hasta los 63 años de edad para tener una pensión vitalicia, aquel que entró por ley 91, y tener una cuenta de aportación definida, y seguro social se aplica según las condiciones y la edad del maestro. O sea, el escenario es uno diferente, esos son los puntos que ellos, ¿verdad?, nos requirieron y nosotros los traemos hoy para esta vista, y de alguna manera que se entienda todo el proceso que el magisterio vive a diario para el pan de la enseñanza, y sabemos que muchos maestros puertorriqueños tenemos 2 y hasta 3 trabajos para poder sostenernos en la sociedad puertorriqueña. Precisamente eso era lo que iba a agregar ahora. Muchos maestros que he conocido que tienen 2 y 3 trabajitos para cuadrar el mes. Sibaris, gracias por haber sacado unos minutos para estar en la entrevista. Te agradezco, Miri, como siempre, la oportunidad, y al maestro puertorriqueño, estamos en el escenario correcto, estamos dando la lucha desde la mesa de negociación y estamos trabajando desde diversos puntos. Gracias, Mili. Buen día. Cómo no, como igualmente. Sibaris Morales Paniagua, secretaria general del Sindicato de la Asociación de Maestros. Antes de ir con mi próxima invitada, que también está indignada con las expresiones del gobernador y que hoy las reitera, vamos a recordar qué fue lo que dijo exactamente ayer el gobernador. O sea, nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero. Pero el que se dedica a esa vocación, tiene que asumir esa gran responsabilidad. Y si por alguna razón cuestiona si debe seguir haciéndolo, pues porque o la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición. Ahora, si permanece en esa posición, estoy hablando a nombre del pueblo de Puerto Rico, tiene que cumplir con su deber, no hay alternativa. Entonces, eso que mencionaste son palabras mayores, quizás eso fue que lo dijeron de la boca para afuera,
Las estaciones de bomberos tienen que estar abiertas, y aquí no está el secretario de Seguridad Pública, pero lo que yo le voy a decir al secretario de Seguridad Pública es que tome las medidas para que sí, que todas estén abiertas, y lo digo en representación de todo el pueblo. Pero acabo de decir, a ver si les llega el mensaje, de que me voy a ocupar también de los bomberos, porque de igual manera que yo pedí el aumento que reclaman los maestros y la Junta cerró el paso, pues pasó lo mismo con los bomberos, pero vamos a buscar la manera alternativa de darles una mano en lo que logramos que la Junta reconsidere su postura. Entonces, en la mañana de hoy, el secretario de Estado, Omar Marrero, dice que es que se malinterpretaron las expresiones, y por otro lado también estaba la secretaria de la Gobernación también llevando ese mismo mensaje. Vamos a recordar qué fue lo que dijo el secretario de Estado en la mañana de hoy aquí en Pegados. Bueno, yo te puedo reconocer que las expresiones fueron sacadas un poco de contexto, de proporción, pero al final del ¿Fueron día, sacadas de contexto o ese era el contexto intencional? Porque No, la secretaria no, de la Gobernación no. lo dijo lo mismo la semana pasada, bueno, que hubo espacio para para ajustar el mensaje. Le voy a ser sincero, Julio, yo creo que en este caso el público pueden ser que nuestras expresiones en respuesta a alguna pregunta se puedan sacar fuera de contexto o no utilicemos las mejores palabras, por decirlo así, pero la realidad es que el gobernador ha puesto la acción en su palabra. Los aumentos están. Como una persona que tiene familiares en el magisterio activo y retirado, como una persona con familiares en la policía activo y retirado, te puedo reconocer que el gobernador es un gobernador, el primer gobernador que mejor ha tratado a los servidores públicos en mucho tiempo. Y si las expresiones se pudieron malinterpretar, te aseguro que en ningún momento esa fue su intención. Y la acción la ha puesto. Yo creo que eso es lo más importante. Así que la administración tiene sensibilidad con el servicio público y hay un compromiso inequívoco con nuestros servidores públicos. Y a todos ellos nos debemos. Eso fue esta mañana. Y hoy en Noticentro, el gobernador, cuando fue enfrentado con la grabación sobre sus expresiones de ayer en la conferencia de prensa, él reiteró hoy, y esto es una cita que está recogiendo el Noticel de la entrevista que le hicieron en Noticentro. Exactamente. Y es exactamente el mensaje que hay que decirle a todos. Uno protesta, uno se queja, pero jamás claudica el deber. Hay que entender que esas profesiones, ¿verdad? Son vocaciones. Eso jamás se debe permitir en una sociedad de orden. O sea, que él reiteró. No veo cómo se saca entonces de contexto, como dice el secretario de Estado. Y como les dije, ya tengo en línea telefónica a Yasmín Ramos. Ella es enfermera. Y los enfermeros también están cansados, están haciendo reclamos. Tienen una manifestación el 18 de febrero, pero ante estas expresiones del gobernador, mañana también salen a la calle en unión a los maestros del país. Buenos días, Yasmín, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mili, gracias por la oportunidad. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Todo bien, gracias a Dios. El gobernador reiteró hoy esas expresiones que hizo ayer. ¿Qué te parece? Bueno, me parecen tan indignantes. Es algo tan increíble que en medio de esta situación que estamos enfrentando, él salga con esas palabras tan alentadoras, que lo que hizo fue revolcar el avispero. Él puede decir que se malinterpretaron sus expresiones. No, sus expresiones fueron bien interpretadas, el mensaje llegó, y qué bueno que él pudo deshogarse de esa manera para que todo el mundo entienda, para que puedan abrir los ojos los profesionales de la salud, los enfermeros, los paramédicos, de igual manera los policías, los bomberos, toda persona en este país pueda ver la realidad, que salgan sin miedo el viernes 18, especialmente a todos mis colegas, salgan sin miedo, no tengan miedo, es el momento de reclamar nuestros derechos, de pelear por las injusticias, por los salarios, es el momento de decir basta ya, porque la salud es primordial. Imagínense, ahora mismo están circulando unos videos de cómo están las condiciones de nuestros hospitales, y es increíble que en ocasiones se atrevan a decir que hay otros hospitales en el mundo que están malísimos, pero ¿quién dice que en Puerto Rico, en pleno siglo XXI, cuando quieren que esto sea parte de Estados Unidos, los hospitales están en esas condiciones? Y no solo eso,
tenemos información también de paramédicos que nos dicen, mira, nosotros estamos largas filas en centro médico con pacientes que están a punto de colapsar y tenemos que hacer fila para que nos reciban, no hay camillas, o sea, ¿qué está pasando? No vamos a tapar el cielo con una mano, es hora de que todos vean la realidad y qué bueno que él se expresó con suma sinceridad y qué bueno que han salido todos los videos que están corriendo para que la gente entienda, porque imagínese usted, puede ser cualquiera de nosotros, ¿quién nos va a atender? No podemos seguir en esta situación. Así que en efecto mañana los enfermeros que puedan se van a estar uniendo a la manifestación que los maestros van a realizar mañana, porque pese al anuncio de este aumento que es temporero, los maestros van para la calle. Los maestros están en verdad en sus reclamos. El día de mañana se van a estar uniendo todos los que puedan unirse. Queremos hacer una unidad entre todos, pero el 18 de febrero es el día del White Flu, en donde queremos que todos los enfermeros lleguen al Capitolio, los que no puedan llegar, que se queden fuera de sus trabajos, que hagan sentir su voz. Es hora de que respeten, porque nosotros también estamos arriesgando nuestra vida, y no solamente ahora en esta pandemia. Nosotros arriesgamos la vida siempre porque estamos trabajando con estas condiciones desde hace años. Inclusive tenemos la ley 2143 y 2144, leyes que todo el mundo puede buscar en la ley de la práctica de enfermería, y son leyes que están firmadas con aumentos salariales, pero dice al momento de que se firme esta ley entra en vigor, pero después nos dice no, esta va a entrar en 2 años, en 3 años. No, eso no es así, no podemos esperar de que firmes una ley y la vayas a poner en 3 años, pero ¿qué es eso? Y por eso nosotros, todo el que pueda unirse a los reclamos mañana, todos unirnos, porque esto es de todos. Esto es lo que es la seguridad, la educación y la salud, son los 3 pilares de nuestra sociedad. Queremos unirnos y en todos los eventos que podamos decir presente, ahí estamos haciendo la voz a todos, profesionales, todo el que pueda unirse con los maestros, con los bomberos, con la policía, todos tenemos que unirnos, pero el 18 y del 18 en adelante es nuestro día. Enfermeros, paramédicos dijeron que se van a unir. Es nuestro día de decir basta ya, porque si nosotros enganchamos los guantes, ¿qué va a pasar con este país? Pues no, es hora de decir basta ya. Es una falta de respeto lo que el gobernador acaba de hacer. Es algo tan inaudito, algo tan bochornoso. La gente está indignada y nosotros como profesionales, y yo escogí esta profesión, yo lo sé, y estoy tan orgullosa de ser enfermera. Y realmente es una vocación maravillosa y la escogí por vocación. Pero el gobernador tiene que entender que ellos tienen su sueldazo, ¿ok? Y ellos no están arriesgando la vida. Nosotros estamos dando nuestra vida, porque cada vez que atendemos a los pacientes damos de lo que somos nosotros, damos vida. Y el que está haciendo, diciéndonos que, pues excelente, si usted no puede adaptarse, pues qué fácil, quítese, lo dice tan fácil. Pues usted no tiene que aguantar eso, pero ¿qué le pasa? Y en momentos que hay retos para contratar policías, bomberos, dicho por todos estos gremios, incluso estamos hablando de enfermeros que se ha dicho que ha sido difícil poder contratar, porque en esos momentos uno escucha esa expresión y dice, bueno, pues ¿para qué uno se va a lanzar? Mili, usted tiene toda la razón. Ahora mismo actualmente las ofertas de trabajo para Estados Unidos llueven, exhortando a la gente, lo cogen hasta con la licencia de Puerto Rico por la situación que hay de la pandemia, y la gente que dice, Dios mío, pero ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo hay muchas plazas abiertas. Estamos buscando enfermeros, estamos para llenar las plazas. ¿Quién te va a querer trabajar en esas condiciones? Ningún enfermero se va a arriesgar, como se ha comentado, a llegar y a recibir un turno con X cantidad de pacientes para un solo enfermero, pero en la vida nadie te va a coger esas plazas. Primero, es difícil la situación, ¿verdad?, para poder reclutar profesionales de la salud por las condiciones, los salarios. Imagínese usted, no solamente en lo público, porque en los privados es otro tema, que ni siquiera a la media hora de almuerzo te pagan, cada vez te quitan más beneficios. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿qué pasa? El éxodo va a ser cada vez más grande en un tiempo en donde nuestra sociedad está basada en personas mayores.
¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Todo el mundo se va a ir y ¿quién nos va a atender a nosotros? O sea, estamos cada vez peor. Tenemos que ver que puede ser cualquiera que llegue ahora mismo a una sala de emergencia y por no haber personal usted puede morir. Lo más importante que es su vida. Es imposible, es difícil reclutar personal ahora y menos con estas condiciones, imagínese usted. Bueno, Yasmín, se me ha acabado el tiempo, pero entonces ya el 18, eso sigue viento en popa, el 18 de febrero, que los enfermeros y las enfermeras van a salir a la calle y también los paramédicos. Eso es correcto. Queremos invitarlos a todos, no tengan miedo, hay mucho miedo, hay mucha amenaza. Usted ejerza su voluntad y su valor y diga basta ya. Este es el momento de que entiendan que la salud, la seguridad y la educación de Puerto Rico se tiene que respetar, porque Puerto Rico es mucho más allá de lo que ellos puedan decir y nosotros vamos para adelante y contamos con todos ustedes y vamos para adelante. Gracias, Yasmín, cuídate mucho. Igual a usted, gracias por la oportunidad, excelente día a todos. Igualmente, Yasmín Ramos, ella es enfermera. Hacemos una pausa y al regreso buscamos opciones con el senador Ramón Ruiz Nieves para los bomberos. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez. Otros que están haciendo su reclamo para exigir un aumento de salario son los bomberos. Desde la semana pasada, varias estaciones de bomberos han estado cerradas o básicamente trabajando con bien poco personal. Me dicen algunas fuentes que se está dando al día de hoy ausentismo en toda la isla. Y bueno, luego de las expresiones del gobernador de ayer y que reiteró hoy, pues imagínense, los bomberos están que prenden de un solo maniguetazo y cualquiera, y los entiendo, porque esas expresiones, y con el mayor de los respetos al gobernador, son unas expresiones que, primero, que no era el momento para decirlas. Segundo, como decía Cibaris de la Asociación de Maestros, debió seleccionar mejor sus palabras. Hay que tener sensibilidad, empatía, porque cuando uno conoce a estos servidores públicos, comparte con ellos y ve los malabares que tienen que hacer para cuadrar mensualmente, porque lo que no entendemos aquí es que los salarios no aumentan, pero el costo de vida en Puerto Rico ha aumentado. Uno ir a hacer una compra, yo estoy segura que ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Cuando uno va a hacer una comprita, tal vez tú te comprabas 5 bolsitas de alimento y de momento ahora te compras 2 por el mismo precio. Todo ha ido en aumento. La luz aumentó. Son una serie de factores, pero el salario no aumenta. ¿Qué tiene que hacer la gente? Pues buscarse otro trabajito para cuadrar, porque esa es la que hay, como dicen por ahí. Así que esas expresiones son lamentables porque no muestran empatía, que es lo que un gobernante siempre debe mostrarle a su pueblo, ¿verdad? Empatía, sensibilidad y ponerse siempre en los zapatos de las demás personas. Voy ahora a dialogar con el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, el senador Ramón Ruiz Nieves, y es que él ha presentado varios proyectos buscando hacerle justicia salarial a los bomberos. Buenos días, senador, ¿cómo está? Buenos días a ti, Mili, gracias por la oportunidad y de verdad que escucharte traer 2 palabras bien importantes que se han perdido en el gobierno, sensibilidad y empatía, y escuchar a la secretaria de la Gobernación cuando expresó en un momento dado, eso fue lo que escogieron. Oye, esa palabra caló hondo, pero después el señor gobernador la hace parte de sus expresiones en el día de ayer. Y nosotros nos preguntamos, si nosotros queremos hacer un llamado para que el servicio público vuelva a tener la responsabilidad y el compromiso de esos servidores públicos, entonces cuando hacen los reclamos, ese es el resultado y la contestación y la atención que le vamos a dar. Y es lamentable escuchar del primer ejecutivo, del segundo en mando, que es su jefe de gabinete, la secretaria de la Gobernación, estas expresiones. Y te lo digo con toda la franqueza, escuchar a los miembros del Cuerpo de Bomberos, donde nosotros tenemos una necesidad premiante, que el Cuerpo de Bomberos tiene una deficiencia de 800 bomberos menos, que el país los necesita, que la semana pasada fueron 30 estaciones de bomberos que se cerraron en el país, y ver que al otro día subsiguiente hubo un fuego de una casa en la zona metropolitana y ellos dejaron fuera el paro y acudieron a atender esto.
¿de qué estamos hablando, Mili? De lo que tú acabas de hablar, de la palabra sensibilidad y empatía a unas posiciones en el gobierno que son los que nos brindan a nosotros la seguridad y el orden y la educación. Usted presentó, vamos a hablar del primer proyecto, que es el proyecto del Senado 440, con aumento al salario básico a $2,250. Hablemos de ese proyecto y si en efecto se identificaron de dónde saldría el dinero para este aumento en el salario base. Bueno, Mili, tú sabes que Natalia Yaresco habló en un momento dado y en las comunicaciones que nos enviara a la Comisión de Gobierno a través del presidente del Senado, se habló de que se tiene que trabajar con una reingeniería gubernamental, tiene que trabajarse con un reenfoque en el gobierno, se tiene que trabajar con cambiar las escalas básicas de diferentes posiciones en el gobierno, puestos en el gobierno, que en un momento dado se llaman de difícil reclutamiento o riesgo. Ante esto se identificó un sobrante de cerca de 180 a 200 millones de dólares, de los cuales el gobernador ha hablado en muchas ocasiones que a través del Medicaid, una vez haya los cambios concernientes que se esperan los próximos meses, nosotros tengamos ese sobrante. Dentro de ellos se han identificado una cantidad de puestos en el gobierno que son sumamente esenciales en el reclutamiento, que no han sido fáciles, y tanto el proyecto del Senado 441, que lo lleva a un salario básico al cuerpo de bomberos de $2,250, de igual manera a los auditores del Departamento de Hacienda, que es el 442, que lo lleva a $2,550, donde en el Contralor de Puerto Rico esos puestos están en $2,500 y en el Departamento de Hacienda el mismo puesto está en $1,150. ¿Qué te quiero traer, Mili? Que cada uno de los proyectos que se han trabajado, de igual manera el 443 con la Oficina de Manejo de Emergencia, que en aquel entonces el director de turno, que era el doctor Colón Grau, expresó que tenían una cantidad de paramédicos que se sacaban las convocatorias y nadie entraba a reclutarlas, en el reclutamiento a solicitarlas, porque los salarios estaban en $1,500 cuando en el área privada del sistema de ambulancia estaban $2,500. Y se trabajaron 13 medidas para que esos sueldos básicos en diferentes posiciones de gobierno se dé reclutamiento, porque se sacan las convocatorias y se declaran desiertas. Y en el caso de los bomberos se identificó, por lo que pasó en la última academia, que esperando un grupo grande que acudiera a solicitar las convocatorias fue un grupo mínimo. Y entendemos que ese salario base tiene que trabajar en 13 áreas del gobierno bien sensitivas, de las cuales te mencioné, por ejemplo, una bien importante. Hace 13 años que no se hace una academia del Departamento de Cuerpo de Bomberos, de Recursos Naturales. Y ese salario básico está en $1,500, pues se llevó de igual manera a $2,200. Entonces, a lo que tú me traes, ¿qué hicimos con la de bomberos, que es de las más apremiantes en estos momentos? Cambiar ese salario básico a $2,050, lo cual permitiría que una vez se apruebe la pieza legislativa y se convierta en ley, enmendar el reglamento concerniente, y los bomberos que ya están dentro del cuerpo, que el 70% está por debajo del salario de los $1,600 y está por debajo de los $1,250, estén en esos 190 millones de fondos identificados para llevarlos a $2,250. Y ahí se suma. Espérese, sí. Repítame esa parte de dónde van a salir los fondos. Ok, hay un sobrante identificado, de lo cual ya la señora Yaresco ha hablado públicamente, de lo cual ella habla de que tenemos que hacer una reenfoque, una reingeniería de gobierno, y es precisamente mejorar los salarios de los puestos de difícil reclutamiento en el gobierno y puestos básicos, donde nosotros podamos entonces, con ese sobrante que ella expresó de 180 millones, nosotros podamos utilizarlo luego de cumplir con el pago de la deuda y demás, para esos salarios básicos del gobierno llevarlos a otro nivel, porque son plazas de difícil reclutamiento y los salarios básicos de ella no son atractivos para que las personas vengan al gobierno. Claro, pero esos fondos, senador, son recurrentes. Sí, son fondos recurrentes, de los cuales estamos hablando que en un momento dado, cuando se frizó los pagos que teníamos que hacer, se siguió trabajando en ello y se identificó ese sobrante, de lo cual ella ha expresado públicamente que se van a estar utilizando. Ella sale en marzo, ahora nos toca a nosotros una responsabilidad de que cada legislación de esta que hemos trabajado, que sea efectiva para el próximo año fiscal, para poder trabajar el plan fiscal que se presentó, para poder añadir en ese desglose de esos 180 a 200 millones, esta cantidad de puestos para ese proceso de reingeniería. Y este es otro punto sumamente importante, que es el proyecto del Senado 569. ¿Qué trae el proyecto del Senado 569? Tú recordarás que hace un año atrás se le dio un aumento de $125 bajo la ley 181,
al cuerpo de bomberos de $125, que Natalie Yaresco dijo en un momento dado que era ilegal el aumento, que ella no lo había autorizado y que se tenía que hacer un recobro de ese dinero, que se a reducir, que no procedía a sus expresiones, porque el dinero para cubrir ese aumento salarial había salido de la enmienda al Código de Seguros de Puerto Rico, a la Ley 77 de 1957, donde se le hace un cambio a la partida de las pólizas de seguro y se saca el 6% para cubrir ese aumento salarial, más el 3% que tenía que ver con la renovación de las pólizas. Por lo tanto, hay un 9% identificado para cumplir con aquel aumento, donde Natalia Yaresco dijo que era ilegal la ley 181, pero se le certificó de dónde venían los fondos. De ahí se identifica nuevamente que ante el encarecimiento de las pólizas de seguro en Puerto Rico y de la renovación en las primas, sigue ese 9% estando ahí que aumentó. Por lo tanto, se radica frente al Senado 569 para poder dar el aumento de $250, lo cual significaría cerca de $6 millones anualmente el aumento que se le daría a los bomberos, donde está identificado a través de las enmiendas que se le hizo al Código de Seguros de Puerto Rico para poder sustentar ese nuevo aumento que es bajo el proyecto Senado 569, que es de este servidor. Claro, pero entonces estamos diciendo que de ese 9% de las pólizas de seguro, de ahí es que va a salir entonces ese dinero. Eso es así porque se hizo esa enmienda anteriormente al Código de Seguros de Puerto Rico, donde se le hace a esa enmienda concerniente para poder identificar los fondos que no son del fondo general, es de la aportación, el cobro a las primas bajo lo que es el código de seguro, para poder nosotros bajo la ley 77 se identificó, se enmendó y se traen los fondos para poder cumplir con el pago de los $250 en el aumento salarial predispuesto. Senador, tengo ya la pausa encima, pero que ese proyecto ya se aprobó. ¿Cuál es el estatus en la legislatura de este proyecto? Ese proyecto se había pedido la certificación para sustentar el dinero existente, bajó la certificación y se supone que ya mañana, el jueves, en el próximo calendario, se baja ese proyecto para discusión en el Senado de Puerto Rico y cruza a la Cámara de Representantes, cumpliendo con el compromiso de los integrantes del Cuerpo de Bomberos en su reclamo justo de aumentar su salario de $1,600, por lo menos poderlo llevar a $1,850, por algo que mencionaste, que es el aumento en la canasta básica de alimentos, sin dejar atrás los servicios esenciales de agua y luz que han aumentado, la gasolina y los peajes. Ok, así que estaría aprobándose, Dios mediante, este jueves el PDRS 569, que subiría entonces por lo menos ahí unos chavitos a los bomberos, $250. Senador, gracias por haber estado aquí. Siempre a ustedes y estamos a la disposición, Mili, porque hay muchos proyectos que discutir y ayer bajó un proyecto bien importante, regular las órdenes de cambio en el gobierno de Puerto Rico ante los 42 millones en fondos federales en obra pública. Hay que regular de igual manera ese asunto de las órdenes de cambio para acabar ese juego, que un proyecto se subasta y sobrepasa el 35% en órdenes de cambio. Gracias, senador, se me cuida mucho. Siempre. Un abrazo y bendiciones para todos y gracias por la oportunidad. El senador Ramón Ruiz Nieves. Hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 10:40 y hoy sí voy a poder conversar con el ingeniero Tomás Torres Placa, quien nos representa en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer el gobernador me quitó el espacio que tenía separado para él. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Todo bien? Saludos, Mili, y a todos los radioescuchas de Radio Isla en la mañana de hoy. Es culpa del gobernador, así que no, pero fuera de relajo. Pues la emergencia que hubo con la lluvia que afectó a la mayoría de la isla, lamentablemente, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar un poquito del RSA. Ya estamos, casi a mediados de febrero, el tiempo corre, Natalie Yaresco se va y hay que ver cómo se cuadra el pago de esta deuda. Obviamente ayer el secretario de Estado hablando conmigo me reconoce que no hay ambiente en la legislatura para aprobar legislación que aumenta 4 centavos por kilovatio hora. Esto lo hemos hablado en el pasado usted y yo. ¿Qué otra opción hay sobre la mesa si en efecto entonces eso no se da? Pues, Emilio, gracias por la oportunidad. Ayer salió un reportaje bien interesante en un periódico de mayor circulación de Puerto Rico, en El Vocero,
donde entrevistan al director de AFAP, que es el secretario de Estado de Puerto Rico, el señor Omar Marrero, y él establece que el plan B, pues básicamente sería hacer una nueva emisión de bonos, no con nueva legislación, sino utilizando la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica y básicamente emitiendo una nueva, no sé escribir, no se da mucho detalle, pero se entiende que es un nuevo tramo de bonos, una nueva emisión de bonos, utilizando la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica, como dice en el reportaje, con tarifas dictadas por el Tribunal Federal. Esto, cuando uno lo lee a simple vista, parece más, y este es mi juicio personal de lo que leí, parece más como un mensaje a los legisladores, como de nuevo traer la inestabilidad y un poco el miedo, ¿no? Mira, si no aprueban esto, el tribunal va a aprobar una tarifa. Y eso, como te dije, eso está fuera de toda realidad, porque en el proceso de la quiebra de Puerto Rico, la quiebra de las obligaciones generales, se demostró que el ámbito federal respeta y en cierta manera acata, por decirlo de alguna manera, las regulaciones estatales. Y aquí en Puerto Rico, quien determina la tarifa no es ningún tribunal, es el negociado de energía a base de las obligaciones que finalmente se determine que tenga la Autoridad de Energía Eléctrica. Y este acuerdo, Mili, es tan en contra del beneficio del interés público de la misma Autoridad de Energía Eléctrica y de todos los puertorriqueños, que este acuerdo por 47 años solamente se va alrededor de 3,000 millones de una deuda de 18,000 millones. Los demás aspectos en el RSA, los demás aspectos en el plan de ajuste, que se espera que venga en el plan de ajuste, que es lo que se ha mostrado en los planes fiscales que se han emitido desde el 2019 para acá, luego del huracán, pues básicamente lo que muestran es que sería algo verdaderamente perjudicial para la misma Autoridad de Energía Eléctrica y para todos los consumidores. O sea, que se deben de buscar otras alternativas. Yo comisioné 2 estudios al economista Ramón Cao que establecen que la forma de ir es recortar esa deuda aún más, recortarla aún más en parámetros razonables para tener un desarrollo sostenible, no solamente de Puerto Rico, sino de la misma Autoridad de Energía Eléctrica. Y ejemplo tienes en la deuda con los bonistas, que orgullosamente la Junta de Control Fiscal establece que se recortó entre un 70 y un 80%, y eso estaba en la Constitución. La deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica no está en la Constitución, solamente se recorta un 20 y pico de %. O sea, que eso que está saliendo en la prensa en estos días, expresiones de funcionarios de gobierno, es verdaderamente lamentable, porque más que presentar alternativas es como un mensaje soslayado. Cuidado con el Tribunal Federal, cuidado, el miedo, la intimidación. Pero ese perro no muerde, ¿verdad? En ese sentido, porque ya con el plan de ajuste de la deuda decían lo mismo y había que legislar. Así que en este sentido hay que legislar. Y eso de emitir más deuda, lo que usted me dice, el plan B, hacer una nueva emisión de bonos, pero ¿cómo? Si la autoridad no está en quiebra, ¿cómo se va a emitir nueva deuda? Correcto. Y no solamente eso, Mili. Desde el 2006, la autoridad demuestra un patrón de insolvencia cada vez que emitía sus bonos. Del 2006, 7, 8, 9 y 10, así hasta la última emisión de bonos que hubo alrededor del 2014. Pues todas esas emisiones de bonos se emitieron cerca o en insolvencia. Por lo tanto, todas esas emisiones de bonos son altamente cuestionables y su legitimidad pudiera cuestionarse. Y esas emisiones de bonos que se emitieron, como te dije, en valores que fluctúan entre 0.93 y 1.5 en valor de insolvencia, lo primero que deben hacer es, si se quieren buscar alternativas de verdad, evaluarla para ver cuánta de esa deuda es legítima.
Y con la deuda que sobreviva a ese estudio, con la deuda que permanezca, entonces se evalúa, ¿no? ¿Cuál sería el panorama? Si es necesario hacer una nueva reestructuración de herramientas financieras, como una titulación o una herramienta similar, o si con los 440 millones que actualmente nosotros los consumidores pagamos anualmente para el pago de deuda con los bonistas, si eso da para llegar a un acuerdo sin tener que afectar el bolsillo de los consumidores. Y es importante que eso se entienda, porque según la revisión tarifaria de enero, con la resolución y orden de enero 10 del 2017, en su anejo 1 establece, dentro de las partidas de requisito de ingreso de la Autoridad de Energía Eléctrica, creo que es en la línea 22, que hay 440 millones para pago de deuda existente, que básicamente eso era deuda que no se incluyó en el acuerdo que hizo la señora Donahue antes de la quiebra. No sé si te recuerdas de eso. Uh-huh. Pues la tarifa existente considera un pago de 440 millones para deuda que no estaba dentro de ese acuerdo, y se está cobrando ese dinero y está llegando a la Autoridad de Energía Eléctrica. Oye, pues ahí hay una alternativa. Hay que seguir metiendo la mano en el bolsillo de los consumidores. Rapidito, antes que se me acabe el tiempo, me queda un minuto, ingeniero. Esto de lo que el auxilio que estaba pidiendo AES, ya el director de la Autoridad de Energía Eléctrica dijo que no va a haber ningún tipo de ayuda o auxilio para AES, pero esto la Junta de Gobierno lo sabía, esto no se discutió en las reuniones de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mira, esto es algo que no solamente, como sale en el reportaje que salió a la luz pública a mediados de enero, se trajo a atención de la Junta de Gobierno y hubo una contestación por parte del presidente de la Junta de Gobierno en septiembre del año pasado, sino que esto también se discutió en el Plan Integrado de Recursos, donde esta firma, AES, llevó varios consultores, llevó varios testimonios expertos para convertir su planta a gas natural y dejar el carbón. Al rechazar esto, pues ellos empiezan obviamente con una presión de que no están recibiendo suficientes ingresos, que no están recibiendo... Claro, pero la Junta sabía, ganancias. Porque ya se me acabó el tiempo, la Junta de Gobierno sabía sobre esto. Bueno, la Junta de Gobierno lo sabía y le respondió a AES que el foro para discutir eso era el negociado de energía, porque ese es el foro. Cuando una entidad eléctrica, que lo certifica el negociado de energía, no tiene fondos suficientes para operar, la solución no es ir a quien te vendió el carro, entregarle las llaves, es ir al banco y hacer una reestructuración. En este caso el banco es el negociado de energía, que era el encargado de revisar entonces las tarifas de AES. O sea, el ir a la Autoridad de Energía Eléctrica demuestra que esto no es un esfuerzo legítimo, porque el foro era el negociado de energía. Y aquí, como todo el mundo tiene derecho al pataleo, pues ellos pueden patalear y pueden escribir y pueden ir para atrás y para adelante. Pero si quieren ir en serio, el foro es el negociado de energía, y así se le contestó y así se le escribió por parte del director ejecutivo en septiembre, del presidente de la Junta de Gobierno, en septiembre del 2021. Ingeniero, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho. Siempre a la orden, Mili. ¿Cómo no? Bueno, señores, me acaba de llegar una información, la voy a discutir al regreso de la pausa. Otro sector, ¿verdad?, de los empleados públicos también calientan los motores para irse a manifestar mañana. ¿De quiénes son? Pues ya mismito al regreso de la pausa les informo. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Próximo en Radio Isla 1320. Hablamos del Forensic Flu. Ya mismito conectamos con empleados del Instituto de Ciencias Forenses que también van a estar manifestándose. Y hoy es martes y tengo a mi panel político. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya son las 10:56 de la mañana. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de alguna entrevista o desea escuchar nuevamente conversaciones que he tenido en la primera hora de este espacio, puede entrar a radioisla.tv y buscar la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Bueno, tenemos muchos flus corriendo por ahí y ahora se suma el Forensic Flu. Los empleados del Instituto de Ciencias Forenses llevan tiempo reclamando un aumento de salario. Incluso la directora del Instituto de Ciencias Forenses la semana pasada dialogaba con ella y nos indicaba que necesitaba poder aumentarle el salario a sus empleados para que puedan ser competitivos, para poder tener el recurso humano que necesita para operar el Instituto de Ciencias Forenses. Tengo al expresidente del Sindicato de los Empleados de Forense, Carlos Vélez, en línea. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Mili. Buenos días a todos, Radio Escucha. Bueno, mañana el Forensic Flu, ¿de qué trata esto? Sí, Mili, hay que mencionar que todos los empleados del Instituto de Ciencias Forenses son un personal comprometido con la ciudadanía de Puerto Rico, pero nos sentimos indignados porque no estamos siendo escuchados. Hemos tocado puertas, tanto la administración como la Unión, hemos ido a la Junta de Control Fiscal, al gobierno, y estamos siendo oídos sordos porque estamos solicitando un aumento salarial e inclusive que se aumente en el presupuesto de $3 millones que está diciendo la administración, la doctora Conte, para un aumento salarial para los empleados, para todos los empleados del Instituto de Ciencias Forenses e inclusive para reclutamiento personal, y estamos siendo oídos sordos. Cuando dice que se está haciendo oídos sordos, ¿qué pasa? ¿Que esos 3 millones no se van a dar? Aparentemente no se van a dar porque no han contestado, se han hecho las gestiones, se ha tocado puertas, tanto la administración como la Unión, y ya nos vamos a tirar a la calle mañana. Claro, apoyamos a nuestros compañeros bomberos, a los maestros, pero también nosotros debemos ser escuchados, a este personal especializado, que de difícil reclutamiento, el único laboratorio en el Caribe, el único laboratorio forense, y nos están haciendo caso omiso de nuestros reclamos. Llevamos 15 años sin un aumento salarial. Ya estamos cansados. Mañana nos tiraremos a la calle para ser escuchados. 15 años. Mi próxima pregunta era, ¿desde cuándo ustedes no recibían un aumento? Pero 15 años. 15 años sin recibir un aumento salarial, todo hasta inclusive para los incentivos, tenemos que estar yendo a la prensa, tenemos que estar manifestándonos para ser escuchados porque a nosotros nos ignoran. Nosotros somos una agencia de aproximadamente 270 empleados, pero aunque es pequeña, pero es importante dentro del sistema de justicia criminal porque es la columna vertebral del sistema de justicia criminal. Ahora mismo me imagino que todavía tienen vacantes. Sí, tenemos vacantes, necesitamos entrevistadores forenses, necesitamos secretarias forenses, investigadores, serólogos, químicos, y la doctora Conte, que para eso fue que la trajeron para el Instituto de Ciencias Forenses, para poner las cosas en orden, está haciendo un reclamo y la Unión la está apoyando para reclutar personal, para aumento salarial. 3 millones es lo que se está solicitando y están de oídos sordos con la petición que se le ha hecho tanto a la Junta como al gobierno central. Así que entonces mañana, ¿a qué hora ustedes van a ir a la manifestación que tienen los maestros o cómo ustedes tienen esto organizado, el Forensic Flu? Sí, nosotros vamos, con el favor de Dios la Virgen, vamos a estar manifestándonos frente al Instituto de Ciencias Forenses en apoyo a los compañeros maestros y bomberos, pero nosotros vamos a estar a las 12 del mediodía frente al Instituto de Ciencias Forenses para hacer nuestro reclamo y eventualmente no descartamos unirnos a la manifestación general junto con los demás compañeros. Bueno, ahí ustedes escucharon a Carlos Vélez, empleado del Instituto de Ciencias Forenses, hablando del Forensic Flu. Carlos, gracias. Que tengas buen día. Gracias por la oportunidad, Meli. Buen día. Bueno, se siguen sumando distintos sectores y la realidad es que sí, me consta que Ciencias Forenses lleva tiempo pidiendo un aumento de salario y la misma directora
está en esa misma línea y ha solicitado por lo menos una partida de 3 millones para aumentarle el salario a estos empleados que, según me explica el señor Vélez, 15 años sin recibir un aumento de salario. Son las 11:01 y ahora voy con mi panel político. Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político. Y hoy los tengo a todos. Cogieron unos días de vacaciones, pero ya están de regreso. Y le doy los buenos días al licenciado Ángel Cintrón. ¿Cómo está? Hola, Mili, aquí estamos. Gracias, papá Dios. Un abrazo fuerte. De vuelta a la rutina. Y tengo también al licenciado Ramón Luis Nieves, que estaba... Yo vi la foto, me gustó lo que vi en ese viaje. Qué bueno, hay que desconectarse. Saludos a ti, Miri, saludos a los compañeros del panel y a la gente que nos escucha aquí por Radio Isla. Y el representante Denis Márquez, ¿cómo estamos? Saludos, buenos días al compañero del panel, buenos días, Mili, saludos. Bueno, voy a arrancar con el tema, que fue pues obviamente lo que recorrió ayer los titulares y todavía hoy sigue el tema sobre las expresiones del gobernador, porque en Noticentro el gobernador estuvo en entrevista y reiteró sus expresiones. Y así lo han reseñado muchos medios. Sus expresiones que pues no han caído bien y que incluso hasta el magisterio de los maestros dicen y expresaron que debió haber seleccionado mejor sus palabras. Voy a arrancar con este tema. Voy a comenzar con Ángel, voy con Ramón y luego con Denis. Pues Mili, déjame ver cómo te explico esto. Cuidado. Bueno, claro, es que me parece insólito que sea un issue que tengamos que discutir esto, no en el programa, sino públicamente. Y me parece que es sucumbir a las estrategias políticas de la oposición al gobierno. Lo que pasa es que el gobernador se tiró solo ahí en ese ruedo, Ángel. Bueno, lo que pasa es que ante el paso acertado, que yo no sé cómo es que va a funcionar eso, ¿verdad? Yo no tengo toda la información, yo estaba fuera de Puerto Rico la semana pasada, pero ante el paso acertado de buscar alternativas para mejorar a los maestros, que no olvidemos que hace 2 semanas atrás estaban recriminando porque se les obliga a ponchar y estaban protestando porque no querían ponchar. No nos olvidemos de eso, Pero si ya eso ellos es insólito, ponchan. ¿verdad? ¿Perdón? Ya ellos ponchan. Sí, pero no, ya ellos ponchan es relativo, Mili. No es absoluto, no es así. Pero vamos al ponchar, punto, pero Ángel, no tú que eres Ángel, tú que eres una persona muy sensible. Gracias. Realmente las expresiones del gobernador fueron empáticas, fueron sensibles a lo que está viviendo el país. O sea, fue... Mili, más importante que empáticas o sensibles, fueron honestas. Porque yo creo sabemos lo que tenemos que crear un balance entre la empatía y la honestidad, porque ¿de qué sirve la empatía si hay deshonestidad envuelta? Entonces en Puerto Rico estamos mal acostumbrados todos a que todo lo apoyamos, todo lo aplaudimos, con todo nos lloramos, sonreímos, pero ninguno nos decimos la verdad o actuamos conforme a la realidad que tenemos al frente. Entonces, por eso fue que quebramos a Puerto Rico. No nos olvidemos, todavía estamos saliendo de la quiebra. Entonces, la quiebra que los líderes políticos nos han llevado, pues esa es la verdad. ¿Y por qué, Mili? ¿Y por qué? Por complacer las peticiones públicas del pueblo. Hazme esta cancha, hazme esta carretera, hazme este puente, hazme este hospital, dame este aumento, mejórame este retiro aquí, allá y allá. Yo fui legislador, Mili. Acuérdate que yo soy del tiempo de los dinosaurios. Yo creo que Ramón Luis no había ni nacido. Yo fui legislador desde el 1988. Yo viví varias transformaciones de gobierno en Puerto Rico y de cambios políticos significativos. Yo viví cuando en Puerto Rico todos los años en la legislatura se paraba el gobernador, que en paz descanse, mi amigo personal Rafael Hernández Colón, siendo gobernador, y todos los años había un aumento o un mejoramiento para los pensionados, para los retirados, era dinero por aquí, dinero por allá, dinero por allá. No nos olvidemos de eso, es que nos olvidamos muy rápido. Entonces,
tú sabes, la deuda, el 80, el 90% de esa deuda es obra pública que se hizo. Las carreteras para Corozal, la carretera para Utuado, la carretera para Junta, la carretera para Lares, y si sigo contando no acabo. Así que la quiebra no es de los políticos, la quiebra es de todos nosotros. Todos pedimos, todos reclamamos, todos los políticos concedieron, todos enseguida respondían, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ahí está. Entonces ahora no podemos volver de nuevo a caer sin darnos cuenta de la misma cultura, pedir. Y yo no estoy con esto tratando de decir que no hay una necesidad de mejoramiento salarial en el gobierno. Claro que la hay. Claro que los maestros están mal pagos, los policías, los bomberos, claro que están mal pagos. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero no es como que ahora abrimos una gaveta y encontramos 50 millones de pesos recurrentes de momento y eso está ahí, se acabó y es que no lo quiero dar. No, el dinero no sobra a borbotones. Entonces hay que tener, tú sabes, un grado de sensatez, un grado de prudencia de cómo es que se pueden manejar las cosas. ¿Están manejando los maestros? Pues hay que ver si hay dinero para cuántos más y a qué nivel. No es como que ahora todo el mundo va a pedir un aumento de $1,000 mensuales para todas las ramas del gobierno porque ese dinero no existe. Pero estas peticiones de aumento son peticiones que se han hecho a través de distintas administraciones. O sea, los maestros no reciben aumentos desde el 2008. Eso es correcto. Estoy de acuerdo contigo. Y ya tú escuchaste aquí en Ciencias Forenses que no han recibido un aumento en 15 años. O sea, es que... Estoy de acuerdo, Mili. Vamos, y el costo de vida, Ángel, ha aumentado. La cosa aquí está pelúa. Que la sensibilidad no está reñida con la honestidad. Una cosa es que yo te reconozca que ellos necesitan ese aumento y que tienen más que derecho a ello, y otra cosa es que yo te diga, pero el dinero, si fuera el caso, el dinero no lo hay en este momento. Entonces, no se puede tomar la respuesta pero mira la diferencia que tú estableces y en la forma, por lo menos como tú lo dices, a diferencia de cómo ayer el gobernador seleccionó sus palabras. Ok, fantástico. Pues yo creo que tenemos que ir aprendiendo un poquito a bregar con la sensibilidad mezclada con la honestidad, con la transparencia. Yo creo que tenemos que ir midiendo nuestras palabras, pero también midiendo nuestras acciones, porque hay que hacer marchas y protestas para todo esto si sabemos que no hay el dinero necesariamente. Porque hay que paralizar el salón de clase cuando hace 2 semanas decían que no querían, y no me digas que ponchan. Muchos maestros no ponchan, mucha gente en el sistema no poncha, no quieren ponchar. Que el director se ponga para su número y entonces los obligue a ponchar, porque hay directores escolares. Eso fue lo que dijo. No hay malos empleados, hay malos supervisores. Eso fue lo que dijo la Junta de Control Fiscal. Tienen un aumento, pero tienen que ponchar, porque ahora mismo en el Departamento de Educación se recibían cientos y cientos de cheques de gente que ya no eran empleados o estaban fallecidos o no trabajaban allí. ¿Me entiendes? Y yo sé de historia de sitios en el departamento donde ponían un ponchador y lo rompían, y ponían otro y lo rompían. Amanecía roto la mañana siguiente. Yo te puedo narrar esas historias en el departamento. No, y si en efecto es así, eso está mal. Yo no aplaudo ese tipo de cosas. Contra eso hay que competir, contra la falta de honestidad en todas las canchas, contra la falta de franqueza y de transparencia, que viene también del lado de los empleados a veces, o de las uniones a veces, en los planteamientos que hacen. Así que yo creo que llega el momento en que hay que tener sensibilidad y hay que tener honestidad y un balance de intereses. ¿Qué es lo más que podemos hacer? Por la mayor cantidad de empleados posible dentro del presupuesto que tenemos y el dinero que tenemos a la mano. Una cosa que yo planteo es el Departamento de Educación, como ejemplo, ¿verdad? Ha hecho una revisión de sus economías luego de todas las escuelas que cerró y la baja en matrícula. Es un punto válido que no he escuchado a nadie plantear. Y sigue con el mismo presupuesto, se cerraron escuelas y sigue con el mismo presupuesto. Entonces, ¿cómo eso ¿dónde se dio la reducción? Te estoy trayendo el tema con franqueza, con honestidad. Hay que hacer una evaluación allí a ver dónde están los chavos. Sí, y así mismo en otras agencias y dependencias, porque ha bajado la plantilla de empleados. Hay que volver a revisar esos presupuestos, a ver en qué se está gastando, a ver si hay chavitos para aumentar salarios en vez de otros gastos. Ese es el tipo de análisis que hay que hacer. Una reestructuración, que era lo que ahorita estaba hablando con el senador Ramón Ruiz Nieves, precisamente, que hay que hacer como una reestructuración y ver por qué áreas se pueden. Totalmente de acuerdo con Ramoncito, que lo conozco, tremenda persona. Una reestructuración que incluye revisión de gastos y de escalas salariales. Eso es lo que hay que hacer en el gobierno de Puerto Rico. Eso es lo que hay que hacer.
Bueno, vamos a pasar con el licenciado Ramón Luis Nieves. Mire, yo quisiera dividir mi comentario, en primer lugar, atendiendo las expresiones del gobernador y luego sobre el tema sustantivo, sobre las condiciones salariales de los maestros y otros servidores públicos. Mira, si algo yo he aprendido en la vida pública es que hay que buscar la manera siempre de aceptar tus errores. Y en esto de las comunicaciones es vital. Yo cuando estuve como senador, o cuando ejercí como senador, pues, hablaba continuamente en los medios y ¿sabes qué? Me equivoqué. De hecho, una vez dije una expresión que cuando la estaba diciendo, mientras me salía de la boca, yo estaba tratando de jalarla para atrás, no, porque la van a interpretar. Y eso pasa en la vida pública. El gobernador, sin embargo, el gobernador Pierluisi, que no es una persona nueva en la vida pública, o sea, Pierluisi lleva más de 25 años en la presencia pública, ha tenido unos puestos de gran relevancia, secretario de Justicia, comisionado residente, ahora gobernador, no es nuevo en esto, y aunque tú no seas nuevo, te puede ocurrir. Lo que debió haber hecho el gobernador ante esas expresiones desafortunadas, de índole clasista, que parecían despreciar el servicio público de los servidores a los que se estaba refiriendo, debió rápidamente buscar la manera de su equipo de comunicaciones, buscar la manera de que rectificara, de que dijera, mira, lo dije mal, me quiero excusar con los sectores que se sientan ofendidos y vamos para adelante. Y no lo hizo. Creo que pronto va a tener una conferencia de prensa, ahora en la mañana, o en lo que queda del día, para atender este tema. Pero ya dejó pasar 24 horas, y 24 horas en política es un mundo. O sea, carreras políticas se han destruido en menos de 24 horas. Y creo que fue un error de un gobernador que, si se fijan, es un gobernador que no habla mucho, no comparece mucho a los medios, no comunica mucho, tal vez es una estrategia política, ¿verdad? Pero que lo cierto es que no comunica mucho. Entonces, cuando comunica, si comete este error, tenía que rectificar. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero hablar específicamente del departamento de los maestros. Los maestros históricamente han estado mal pagos. Increíblemente, los funcionarios electos y la gente. Pero Ramón, okay. Sí. Ahora, perdón. Se te fue la señal. Disculpa, sí. De momento se te fue la señal. Ok. Sí, o sea, siempre nos llenamos la boca de que los maestros, los policías, los bomberos son los servidores públicos emblemáticos y siempre han estado mal pagos. Y es una tragedia en nuestra sociedad. Y estaban mal pagos antes de la quiebra formal en el 2017 y siguen estando mal pagos. Yo creo, sin embargo, que en este momento post-quiebra, ¿verdad? O que estamos en el proceso de salir de la quiebra, el tema de los servicios esenciales, que aquí se ha abandonado bastante, hay que atenderlo. Y el problema de uno decir, y ustedes saben que siempre en la mesa, vamos a venir a quiebra. Bueno, el ejercicio de tú definir los servicios esenciales te lleva a definir también los servicios no esenciales. Y el gobierno tiene muchos servicios que no son esenciales para nuestra sociedad, que si eliminan X o Y agencias, el país sigue andando. Hay mucho, el economista Heriberto Martínez tiene un término que a mí me gusta mucho. Aquí hay mucho gasto político en el presupuesto, demasiadas asesorías, demasiados gastos que se pueden obviamente eliminar considerablemente para entonces uno buscar el dinero. Y yo creo que lo que tú dijiste, Emilio, ahorita es bien importante. El departamento educación en Puerto Rico es el único renglón de política pública donde el dinero no es el problema. Si tú analizas cualquier problema de política pública, usualmente terminas en lo mismo, que no hay chavos, que no hay presupuesto. Pues mira, el Departamento de Educación se lleva la mayor tajada del presupuesto de Puerto Rico, más tiene un dinero federal súper considerable. ¿Qué pasa? Como ustedes estaban mencionando ahorita, Puerto Rico tiene, en 1980 tenía no sé cuántos cientos de miles de estudiantes y hoy tiene menos de 300,000. Tenemos menos maestros, tenemos menos escuelas. Pues ¿cómo es posible que no se hayan encontrado ya las economías dentro del mismo departamento para darle un gran aumento salarial a los maestros? Yo creo que hay que duplicarles el salario y lamentablemente pues buscar las economías en otros lugares del departamento. Y los servicios no esenciales
los puestos y la contratología política, pues ir eliminándola y ahí identificar los recursos para hacerle justicia a los maestros. Me alegro que se haya conseguido, el gobernador haya conseguido ese dinero federal para darle ese diferencial, pues esto no es un aumento, esto es un diferencial por 2 años de $1,000 y santo y bueno. Pero hay que trabajar para hacerlo permanente y hasta duplicarles el salario a los maestros, hacer unas escalas salariales de justicia al magisterio, y mientras se hace eso, repensar ese departamento que generaciones de políticos lo han dicho, algunos han tratado, pero hay que realmente rehacerlo y está claro de que los recursos de educación tienen que ir especialmente a los salarios de clase, a los maestros y a los estudiantes, y después bregar con todo el andamiaje administrativo y obviamente quitando los elementos políticos de ese departamento. Bueno, voy a pasar con el representante Denis Márquez. Bueno, saludo. Yo de entrada quisiera señalar que la lucha de las trabajadoras y los trabajadores, en este caso de la educación, en la calle, es lo que realmente ha logrado la consecuencia de este aumento temporero, pero que no toca el otro aspecto fundamental del reclamo de ellas y ellos, que es el asunto del retiro y de las consecuencias que tiene el plan de ajuste de la deuda, que es como que nadie en el PNP, en el Partido Popular, quiere hablar de ese tema, porque fueron quienes los aprobaron, y que tiene la consecuencia del efecto de privatizar el sistema de retiro de las maestras y los maestros y del sistema y de sus futuras pensiones, particularmente de los que están trabajando, y que nada motiva a nadie para regresar al trabajo. En segundo lugar, a mí me parece que las expresiones desde el poder, desde el privilegio, desde clase social incluso, son los que se manifiestan. Si tú eres una trabajadora y un trabajador público, que te preparaste, que te esforzaste, que estás dando el servicio al país, la política pública tiene que ser de mejorar tus condiciones de empleo, no de decirte lárgate de aquí porque no te necesitamos y porque si no puedes vivir con un sueldo de miseria o ser esclavo del gobierno, pues entonces vete. A mí me parece, más allá de la falta de sensibilidad, de solidaridad, lo que refleja es una manifestación de desprecio realmente. En tercer lugar, aquí la quiebra no es de todos, la quiebra es de los que llevaron al país a la quiebra, porque claro que se cogió prestado para hacer obra pública. ¿Cómo se cogió prestado? ¿En qué condiciones se cogió prestado? ¿Cuáles fueron los repagos sobre eso? ¿Cuáles fueron entonces luego las emisiones que se hicieron para pagar lo que no se podía pagar por el despilfarro y la mala administración pública? Porque si tú, es un principio básico, no hay que ser experto en finanzas, coges prestado, tienes que tener claro que tienes que pagar y que tienes que separar de tu presupuesto. Pero si lo malutilizas el presupuesto y privilegias a un montón de sectores, pues ahí vamos a tener las consecuencias. Aquí la quiebra tiene nombre y apellido, que son los gobiernos del Partido PNP y del Partido Popular, que llevaron este país a la quiebra, advertido durante muchísimos años. En cuarto lugar, a mí me parece que a mí me parece inconcebible el asunto de que se plantee como respuesta a un reclamo de miles y miles de maestros, que son los que tienen que atender bajo la pandemia, bajo las condiciones de los terremotos, que tienen que atender a miles y miles de niños en Puerto Rico, que son la base de la estructura educativa de la sociedad, que en cualquier sociedad que se respete a sí mismo son realmente reconocidos porque es el elemento fundamental de una sociedad, que es la formación educativa. No es cierto que estén rechazando el asunto de los ponchadores. Primero que nada, que ya ponchan. Y eso cualquiera que entre a las redes sociales, cuando un maestro se despide, en su último se le ve ponchando. Número 2, ¿dónde están las querellas a los maestros sobre romper ponchadores? ¿Dónde están esos reclamos? Yo doy fe, porque fui abogado muchísimos años de los maestros en Puerto Rico, de que eso es una falacia. Ellos los que están es reclamando sus derechos. Tan es así que se le metieron miles a la calle Fortaleza al gobernador y aparecieron chavos al otro día.
y que dónde está el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, particularmente de educación, en un montón de chanchullos que han pasado de educación, en un montón de compañías que son beneficiadas por estar vinculadas con el gobierno, que las crean a última hora para hacer lo que se supone que se haga en el Departamento de Educación. Ahí es que se va el presupuesto. Y aquí todo el mundo sabe también que las direcciones en el Departamento de Educación, empezando por el subsecretario y terminando por los directores regionales, son quid pro quo de campañas políticas y de partidos políticos. Aquí lo que hay que hacer es reconocer que las maestras y los maestros, que los empleados públicos son fundamentales en el desarrollo de esta sociedad, y lo que se ha hecho con ellos es una injusticia por años que se ha hecho en Puerto Rico. Bueno, hacemos una pausa y al regreso continúo con mi panel político. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Continúo con mi panel político que está integrado por el licenciado Ángel Cintrón, el licenciado Ramón Luis Nieves y el representante Denis Márquez. Ya hablamos sobre las expresiones del gobernador. Ahora, vamos a hablar de otro tema que me parece que es sumamente importante, y es que la Cámara de Representantes va a llevar a votación una resolución que va a permitir que el gobierno use unos millones de dólares del efectivo que se estuvo acumulando durante los pasados años en la cuenta del gobierno, debido a que no se estaba pagando la deuda. Según el texto de la resolución, la legislatura aprobaría la autorización de estos fondos, prácticamente unos 600 millones más que lo que estableció el plan de ajuste de la deuda para el año fiscal 2022, y aumentaría el presupuesto con cargo al Fondo General en unos 2.223 millones para un total de 12.335 millones de dólares. El Nuevo Día sacó esta reseña en la mañana de hoy. Y nada, quería pues conocer un poco el análisis de ustedes sobre este tema. Voy a pasar con Denis, que pues como representante al fin me imagino que estará un poco más al tanto de este tema. Paso con Ángel y luego con Ramón Luis Nieves. Bueno, Denis. yo me enteré, como se enteró el país, hoy? hoy a las 6 de la mañana o anoche, no me acuerdo, de estas cosas que uno hace, que está leyendo los medios. Bueno, obviamente hoy se le dará lectura a esa medida, si es que ya tiene número, ¿no? Y a mí me parece, que lo he planteado en múltiples ocasiones, presentar algún martes, hacerle una vista pro forma miércoles y aprobarla jueves, que conlleva la aprobación de una resolución conjunta que yo asumiría que tiene el mandato, el control, la redacción y la orden de la Junta de Control Fiscal para que la aprueben. Pero que primero en el trato, ¿no?, de que se radique martes, que se haga una vista pro forma miércoles y que se apruebe jueves, con las consecuencias que me parece una soberana irresponsabilidad, como se lo planteé también cuando se hizo una vista pro forma, cuando el plan de ajuste de la deuda. Eso de entrada. Y en segundo lugar, pues obviamente yo he sido firme en términos del uso de ese dinero del país, de los cuestionamientos que hay. Ya hablan del 27, otra gente hablaba del 48, como las posibilidades de los problemas de nuevo financieros de Puerto Rico. Voy a ver la resolución, pero obviamente ese señalamiento del pago inmediato y de supuestamente utilizar parte del dinero para otros asuntos, pues lo veremos estos días, pero nada, es la continuidad del plan de ajuste de la deuda, del pago por encima de los servicios esenciales de este país, por la realidad terrible presupuestaria, porque yo quisiera que la gente viera cada vez que viene un jefe de agencia aquí. No hay un jefe de agencia en este país que nos diga que no tiene una crisis presupuestaria. Tan sencillo como la semana pasada la Secretaría de Familia, utilizando vocabulario para no aceptar que cometieron errores y fueron negligentes en el asunto es que no tienen el personal, en recursos naturales no tienen personal, en educación especial no tienen el personal, no tienen el presupuesto, y vamos, aquí el enfoque es
obviamente el pago de estos grandes bonistas, estos grandes intereses, y no la protección del presupuesto y los bienes y los servicios del país, que es lo que siempre hemos planteado. Voy ahora a pasar con Ángel. Pues mira, me parece que tengo que en alguna medida parcialmente concurrir con Denis, en que yo fui legislador, ¿verdad? No puedo mirarlo de otra manera. Un asunto tan complejo como este, a pesar de la certeza que de alguna manera nos pueden dar las personas que hayan visto esta pieza antes de llegar allí, tiene que tener el rigor de la Asamblea Legislativa, porque es el compromiso que estamos haciendo del plan de ajuste fiscal para no fallar. Con ese plan no se puede fallar, porque para tú salir de una quiebra, y como cualquier ciudadano privado lleva su proceso de quiebra en el Tribunal Federal, una vez tú te comprometes a un presupuesto que incluye el pago de tus obligaciones con los acreedores a los que se les ha recortado parte de lo que tú le debías y que te han hecho un ajuste del balance más un plan de pago, tú no puedes fallar de en adelante. Y además culturalmente tienes que acostumbrarte a vivir con lo que tienes, ¿no? Eso lo hemos hablado docenas de veces en el programa. Así que este tipo de ajuste en ese proceso debe tener el rigor legislativo para que todos los legisladores tengan claro el compromiso que nosotros como sociedad y como gobierno estamos haciendo para luego no fallar. ¿Por qué? Pues por lo que hablamos ahorita y lo hemos hablado docenas de veces. Porque después entonces, ¿qué pasa todo esto? Vienen los llantenes y el rechinar de dientes de hace falta esto aquí, yo quiero aquello allá, no me han dado un barril de tocino, yo necesito aumentar aquello, lo otro y lo otro, ¿verdad? Para el sorteo de, ¿sabes? Que a veces a los políticos les encanta repartir lo que no tienen. Para evitar eso, tienen ahora que pasar juicio valorativo de esto y de saber que ese es el compromiso que todo el pueblo de Puerto Rico estamos haciendo, pero los legisladores a nombre nuestro, pues nosotros los elegimos para que nos representen, que después ellos mismos no se contradigan más adelante pidiendo dinero para otras cosas cuando el dinero no lo haya, porque ya han pasado juicio de cuál es el gasto y el compromiso presupuestario que se tiene. Así que en eso sí tengo que ocurrir con Denis, que tienen que mirar esta pieza legislativa, obviamente con la intención de aprobarla, pero la tienen que mirar bien para estar claros de cuáles son las obligaciones que estamos teniendo con este plan fiscal que tiene el aval ya del Tribunal Federal y que eso lo hace final. Eso es lo que va a permitir eventualmente salir de la quiebra, terminar promesa más adelante y la Junta, ¿verdad?, terminar su trabajo en los próximos años y poder volver a ir a los mercados de bonos para financiar obras de infraestructura, obra pública que sea de relevancia, que es a lo que debe ceñirse la emisión de deuda de bonos en Puerto Rico, es a cosas, ¿sabes?, carreteras necesarias, puentes, represas, sistemas de acueductos, sistemas eléctricos, cosas que son vitales para la sociedad y para el desarrollo económico. Ahí que se debe ceñir la emisión de deuda futura que tengamos de aquí en adelante cuando nos permitan regresar a tomar prestado nuevamente al mercado de deuda, que eso no ha sucedido todavía como lo teníamos antes de la quiebra. Así que ojo con ese proceso para llevarlo a cabo de forma adecuada y que el compromiso sea de todos los puertorriqueños a través de la Asamblea Legislativa. Le toca a Ramón Luis Nieves, tengo que irme una pausa, Ramón, al regreso de la pausa arranco entonces contigo con este tema. Hacemos una pausa y regreso con mi panel político. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continúo con mi panel político que está integrado por el licenciado Ángel Cintrón, el representante Denis Márquez y el licenciado Ramón Luis Nieves. Me quedé en el turno de Ramón Luis. Estábamos hablando sobre el hecho de que la Cámara de Representantes va a estar llevando a votación una medida que busca desembolsar efectivo como parte del proceso del plan de ajuste de la deuda. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de más chavitos, así que una medida que posiblemente se estaría aprobando esta semana. Así que le toca ahora al licenciado Ramón Luis Nieves. Sí, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Muy bien. Sí, básicamente me parece que yo creo que a nadie le gusta saber de que se van a estar desembolsando miles de millones de dólares a los bonistas como parte del proceso de quiebra y los acuerdos que llevaron a
¿verdad?, hasta al final de este proceso de salida de la quiebra de Puerto Rico. Pero obviamente esto es el producto de malas decisiones de diversos gobiernos a través de los años. Y llegamos a un momento de quiebra, una quiebra que realmente Puerto Rico, de hecho, pues, esto hay que recordarlo, Puerto Rico no tenía un mecanismo para tirar a la quiebra toda su deuda pública. De hecho, ningún país tiene ese mecanismo como tal. Se creó especialmente para Puerto Rico y este dinero, que no es dinero de la nada, es dinero de nuestras contribuciones que acumuló el gobierno por muchos años, ahora pues llegó el momento, se llegó a un acuerdo y se va a estar pagando. Yo lo que espero es que, coincido con los compañeros, de que la legislatura debe darle un proceso de vista, un proceso de análisis para que todos los sectores puedan saber toda la información, pero que obviamente no es algo que se puede tardar demasiado tampoco, porque esto es parte de los procesos que se están siguiendo posterior a la aprobación del plan de ajuste, pero ya que todos los legisladores estén informados, pues vaya ahí y se vote, ¿no? Así que yo lo que espero, obviamente, y esto es una decisión un poquito más allá de esta medida que estamos discutiendo, yo lo que espero es que el fin de la quiebra no produzca otra clase política en el futuro inmediato, u otras clases políticas en el futuro inmediato que caigan en las malas mañas del pasado y nos lleven a una segunda quiebra en unos años. Y por otra parte, el gobierno tiene que entender, y la clase política tiene que entender, y aquí no estoy hablando del PNP y Popular, estoy hablando de todos, de que no se le puede mentir al pueblo, de que hay que gobernar según los ingresos que se tienen, que hay que buscar la manera incluso de que el gobierno reduzca sus gastos y su impacto para los contribuyentes, para que, y obviamente que se enfoque en prestar unos servicios esenciales de calidad, que las contribuciones que paguemos vayan a que tengamos una mejor calidad de vida y no meramente estar sosteniendo, además de los servicios esenciales, toda una esfera de gasto político que son necesarios para nuestro día a día. Bueno, vamos a tocar este otro tema, porque este fin de semana hubo inundaciones y uno ve estas imágenes y dice, Dios mío, nuevamente estamos con este asunto. Y por otro lado, los alcaldes dialogando de que van a tener que reubicar a muchas familias, pero cuando decimos reubicar es que ya no pueden, o la recomendación es que no sigan viviendo en esas zonas porque siempre surge el mismo escenario. Y pues sale la información que al menos 200 familias tendrán que ser reubicadas por las fuertes lluvias. A eso agrego este tema, y lo agrego porque me parece que también una cosa van atadas poco a poco. El Tribunal de Aguadilla declaró hoy en rebeldía al condominio Sol y Playa por evadir contestar la demanda de la Junta de Planificación. El juez Quiñones Portalatín admitió la prueba y emitirá su decisión pronto en cuanto a revocar el permiso de construcción, y esto tiene que ver con nuestras costas. Esto es una información que ha publicado la periodista Laura Quintero de el Nuevo Día. Ramón Luis, comienzo contigo en este turno, y luego con Ángel. Me quedan 8 minutos. ¿Por qué te ríes? No, perdona, Miri. Sí. Estás allá en otro canal. No, sí. Básicamente, Miri, en cuanto a este tema, como tal, mira, históricamente hay unos sectores en Puerto Rico que obviamente por razones del desarrollo de nuestra sociedad, pues viven en comunidades, pero casualmente son las comunidades que cada vez que cae lluvia, por distintas razones de ¿verdad? De infraestructura, pues terminan siendo afectadas siempre por los eventos atmosféricos. Pienso, por ejemplo, en lugares aquí mismo en San Juan, ¿verdad? Que los que conocemos a San Juan sabemos de que cada vez que hay lluvia hay unos sectores y unas calles bien específicas que ya sabemos que se van a inundar, ¿verdad? Y que pues no se han atendido durante los años unas obras de infraestructura que se tienen que realizar para evitar eso, o aunque tú las hagas, las obras de infraestructura, tal vez las condiciones que están allí donde se hicieron esas propiedades no eran las más aptas para eso, y pues no se han seguido el proceso de remoción como tal.
Lo que yo creo, sin embargo, es que ahora con toda la cantidad de dinero federal que ha venido por María y que gran parte realmente no se ha gastado lo que se tiene que gastar, debería repensarse cómo uno identifica esas áreas que siempre están sujetas a este tipo de embates de la naturaleza para buscar la manera de remover o reubicar o crear otro tipo de vivienda, porque no solamente por los eventos atmosféricos del día a día, sino que tenemos que pensar en el tema del cambio climático y cómo el cambio climático va a estar afectando unas áreas de nuestra vida que ya las está afectando realmente, y donde mucha gente no va a poder va a sufrir los estragos de vivir en esas áreas, de no ser reubicada. Así que eso tenemos que tenerlo presente, tenerlo en mente para las decisiones de vivienda que hay que tomar, y en este caso el dinero lo hay si es que alguna vez se va a gastar correctamente. Voy con Denis y luego con Ángel. Mira, primero que nada, lo que pasó este fin de semana de la lluvia, pues obviamente el asunto de la naturaleza fue impresionante. Yo creo que hacía tiempo que uno no veía esta cantidad de lluvia, y eso obviamente es un evento de la naturaleza, pero si hay unos factores humanos que aumentan las posibilidades de daño, pues lo vemos en los desastres que pasaron. Número uno, los asuntos de dónde se construye en Puerto Rico, la forma en que se construye en muchos lugares en Puerto Rico, las zonas en donde se han permitido construcciones en Puerto Rico, y estamos hablando de décadas de estos asuntos, ¿no? Y por lo tanto, y el continuo problema de la no planificación en Puerto Rico, el asunto de la deforestación en Puerto Rico y las consecuencias que tiene eso en los ríos en Puerto Rico, ¿no? Y por un lado, eso por un lado, y al otro lado el asunto que hay que mantener, el asunto de la situación también que no de las costas en Puerto Rico y de los efectos que tienen las marejadas, que también fue uno de los elementos que ha estado presente durante todas estas semanas recientes, ¿no? Y que es un tema que hay que seguir insistiendo, que nosotros estamos... Se cayó ahí una llamada ahora. Es que no ya Ramón Luis te enganchó. Okay. Y nada, me parece que son temas que se nos va la vida en muchos sentidos y de que hay que seguir insistiendo y mirar con mucho detenimiento que hacen los científicos sobre esto y tener la conciencia social de atender este asunto. Voy contigo, Ángel. Ángel. Bueno, Ángel está ahí. Bueno, parece que Ángel se cayó la llamada, porque también Ramón Luis yo creo que tuvo que irse porque tiene una cita médica. Bueno, Denis, te quedaste entonces tú. Pues cierro entonces contigo porque creo que a Ángel se le cayó la llamada. Bueno, yo creo pues un poco diferente a los compañeros que tuvieran tiempo. No nos olvidemos que aquí hay un comité de expertos del cambio climático y que son gente... hay una representación de las agencias de gobierno, pero ahí hay un grupo de expertos que han hecho un montón de recomendaciones en Puerto Rico y que son muy importantes. No nos olvidemos del plan de uso de terreno de Puerto Rico como norte, y de que hay mucho, y de que aquí, incluso desde la legislatura, desde el gobierno pasado, se intentó cambiar eso. No nos olvidemos el asunto de los permisos de nuevas construcciones en Puerto Rico, y sobre todo tener la conciencia ambiental de que los lugares en donde son propensos a inundaciones, muchos que llevan décadas y que muchos son de gente con desventajados socialmente, el resultado no puede ser expulsarlos, sacarlos, sino de la búsqueda de justicia y de que sus comunidades se puedan trabajar, y de que si no hay alternativa sea de una manera digna en donde vayan a vivir. Pero esto es, si bien es cierto, como te decía ahorita, es un tema que hubo muchísima lluvia, pero también el asunto de cuando uno ve la gente en los medios diciendo de que aquí hay un problema con una construcción y con esa construcción se afectó la zona, aquí hay un caño que nunca se ha limpiado, aquí hay unas zonas que nunca se han trabajado, también hay un reclamo constante de las comunidades al gobierno en el ejercicio del mantenimiento de las áreas. Son una multiplicidad de problemas. La deforestación en Puerto Rico,
que todo eso tiene unos efectos sobre los ríos en Puerto Rico y luego las consecuencias en las zonas por donde pasan esos ríos, pues estamos hablando de que la planificación, la protección del medio ambiente y los recursos naturales y la eficiencia del gobierno son ejes centrales para todo este tema. Bueno, Denis, gracias y gracias a los compañeros. A ustedes siempre. Saludos, igual. Igualmente, parece que se cayó la llamada con Ángel y a Ramón Luis pues, pidió excusarse o está en una cita. Bueno, señores, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso Tiempo Igual.